Bienvenidos a un nuevo capítulo de estas charlas IDD, este espacio que se ha venido construyendo de la mano del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe, y obviamente junto con la ayuda invaluable de tantos amigos y amigas que nos han venido acompañando a lo largo de las distintas ediciones. En esta nueva entrega se centrará en el tema de perspectivas de digitalización en América Latina. Nos acompañan, obviamente, los Andréses, Andrés Piazza y Andrés Sastre, directores del instituto, y además contamos con la grata presencia del señor Raúl Echeverría. El último título que ostenta es el de director ejecutivo de ALAI, pero bueno, ha tenido una trayectoria bastante conocida, como por ejemplo ha sido fundador y CEO de la CNIC, VP Global en ISOC, ha participado en muchísimos foros y diversas iniciativas de gobernanza de Internet, de desarrollo de Internet, de cooperación digital, y siempre en general ha tenido actuaciones muy destacadas y contribuciones y aportes, bueno, que todos conocemos. Pero volviendo al tema que nos compete, el de perspectivas de digitalización en América Latina, vamos a hacer una breve intro y luego le damos la palabra a quien todos queremos escuchar. Bueno, América Latina tiene varios retos para volver a la senda del crecimiento y activar la recuperación post-COVID, que pasan por desarrollar un ecosistema digital vibrante en un contexto económico cada vez más cambiante y disruptivo. Y bueno, la pieza clave en este contexto es la incorporación de las TIC en todos los sectores productivos. No incorporarlas lo que va a hacer es acentuar aún más las brechas de pobreza internas y externas con respecto a aquellos países que sí lo vayan a hacer. Pese a los avances en conectividad y en incorporación de las TIC a los procesos productivos en la región, las brechas en América Latina con respecto a otras zonas geográficas han aumentado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la brecha de productividad con respecto a Estados Unidos es hoy un 30% mayor que hace 50 años. Existe cierto acuerdo en general sobre la necesidad de una nueva ola de políticas públicas, que a su vez partan de una construcción previa de amplios consensos que permitan incrementar la eficacia y productividad de todos los países, que generen más crecimiento económico, progreso social, mayor equidad, pero sin embargo no parece haber un traslado efectivo de los consensos a las políticas públicas, que finalmente se terminan implementando o aplicando. Entonces, esta charla justamente tiene el objetivo de conocer la opinión de Raúl sobre qué retos presenta la digitalización y de su desarrollo en América Latina. Entonces, te tiro unas preguntillas, Raúl. ¿Cómo se encuentra la digitalización dentro de las agendas políticas regionales? A pesar de los retos que mencionamos antes, ¿qué está haciendo bien la región? O sea, ¿qué aciertos y qué errores está cometiendo? ¿Qué otras dimensiones relativas al desarrollo identificás? ¿Qué perspectivas regulatorias se están divisando? ¿Cómo ayudaría la integración regional a estos temas? Y por último, la pregunta principal, ¿se advierten espacios o debates que la región se adeuda de cara al desarrollo? Esas son todas las preguntas, así que todo suyo el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, un placer participar de esta iniciativa, de estas charlas, de estos debates abiertos. Es una muy buena idea y
espero que contribuyan algo al debate, como tú decías, Sofía, que nos debemos en la región. Está muy interesante la introducción que tú hiciste. Me parece que ahí ya hay mucho material. Está claro, por lo menos para nosotros en ALAI, en la Asociación Latinoamericana de Internet, supongo que todos estamos de acuerdo, pero bueno, al menos nosotros tenemos la visión de que no hay una oportunidad de desarrollo social, humano y económico en este momento para la región, pero también a nivel global, sin desarrollo digital. Y no estamos hablando de un tema de preferencias o de opciones, estamos hablando de la realidad, es la realidad que se nos plantea. Hoy el desarrollo depende de que también podamos utilizar las herramientas digitales que tenemos disponibles y las que podamos generar para mejorar la productividad, para mejorar el trabajo. El trabajo individual, la recreación, las actividades educativas, artísticas, todo, ¿no? O sea, entonces, el desarrollo digital parece ser, o parece no, digo, desde nuestro punto de vista, es un componente central y debería ser un objetivo central de la política pública en general. Y creo que ahí nos enfrentamos al primer obstáculo. O sea, en la región no estamos siendo consistentes con ese objetivo primordial. O sea, primero habría que ver si estamos todos de acuerdo en esta aseveración que yo hice, ¿no? O sea, de que no hay posibilidades de desarrollo social, humano y económico, y no estamos hablando solo del negocio, del desarrollo del negocio, estamos hablando de las posibilidades de participación de los individuos en esta sociedad. Ya quedó claro, no vamos a dedicar mucho tiempo a esto, pero incluso seguramente ustedes ya lo han explorado con otros colegas, pero en la pandemia ha quedado muy evidente la importancia del desarrollo digital para que la gente participe, acceda a oportunidades de educación, de trabajo, ¿no? Y como decía antes, de recreación, de socialización. Entonces, bueno, tenemos que ver si estamos de acuerdo en esa aseveración, de que el desarrollo digital es central para las oportunidades de desarrollo social, humano y económico. Entonces, si nos podemos poner de acuerdo en esa aseveración, que aparentemente, o sea, estamos como evitando decirlo explícitamente, pero aparentemente estaríamos todos de acuerdo, o sea, nunca he escuchado a alguien en contrario, entonces deberíamos preocuparnos de que las políticas públicas en general, transversales, además a distintas áreas de la sociedad y de la actividad humana, sean consistentes con ese objetivo, ¿no? De lo contrario, estaríamos, como dice el dicho, tirándonos tiros en los pies, ¿no? Hay que entender que, bueno, son épocas difíciles, estamos todos muy preocupados por la crisis sanitaria, por la crisis económica, por las posibilidades de recuperación, pero bueno, hay que entender que todo pasa a través del desarrollo digital. Y eso, bueno, si nos ponemos de acuerdo en eso, entonces podemos empezar a discutir otros temas, ¿no? A veces parece que, o sea, la conectividad parece como que una vez que alcanzamos ciertos niveles de conectividad en la región, bajó el nivel de la discusión, ¿no? O sea, el calor de la discusión, ¿no? Es como que, bueno, entendimos como que eso ya estaba medio solucionado, estaba funcionando, y que probablemente la visión era que el mercado iba a terminar de arreglar, de conectar a lo que faltaba. Pero bueno, ahora, a la vista de lo que hemos pasado en este último año y medio, está claro que no podemos esperar, que es urgente, ¿no? Tú hablabas de esas brechas y es clarísimo que las brechas ahora ya no son brechas de conectividad, son brechas de oportunidades, ¿no? Son brechas en la calidad de vida, en las oportunidades de las personas. Entonces, bueno, tenemos que conectar a los que no están conectados de forma urgente. Eso es imperioso. Ya no es hagamos un plan de 4 años, 5 años. Necesitamos conectarlos ahora. Y si no podemos conectar a la gente, entonces estamos comprometiendo, de vuelta, si volvemos a las definiciones anteriores, estamos comprometiendo los objetivos que tenemos en distintas áreas.
los objetivos que tenemos en materia de salud, en materia de educación, en materia de economía. O sea, necesitamos conectar a la gente. Y para eso hay que ser innovadores. Es esta palabra que está tan de moda, pero bueno, tenemos que forzarnos a innovar, forzarnos a nosotros mismos. ¿Y qué quiere decir ser innovador en materia de conectividad? Y bueno, hay que pensar un poco afuera de la caja, utilizar todas las herramientas que tenemos, regulatorias, tecnológicas, ¿no? De política pública, no apostar a una sola cosa, hay que ver, o sea, me parece que el trabajo que han hecho muchas organizaciones, tanto de base, organizaciones comunitarias, de buscar soluciones de conectividad para lugares que están un poco aislados o que tienen menos infraestructura, demuestra que las tecnologías existen. Tenemos las tecnologías para conectar a la gente. Entonces pasa a ser un problema económico, un problema de decisión política, de colaboración entre distintos actores. Pero bueno, está bien, hay que desarrollar las nuevas tecnologías, hay que abrazarse al desarrollo del 5G y de lo que venga después, pero también tenemos que explorar qué otras cosas, qué otras herramientas tenemos y cuáles son las barreras regulatorias o mejor dicho, cuáles son las disposiciones regulatorias que pueden estar actuando como barreras para el desarrollo de ciertas soluciones. Entonces, para cerrar esta parte, o sea, no se trata ni de 5G solo, ni de redes comunitarias solamente, ni de 4G solamente, ni de satélites solamente. Se trata de todo, de que tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles para conectar a la gente, y eso es urgentísimo, ¿no? La verdad que gracias, Raúl, y gracias también, Sofía, por la introducción inicial. Yo creo que, a ver, en general, de lo que has dicho es evidentemente que algo hay consenso de que la salida pasa por lo digital, ¿no? Yo creo que si ya lo teníamos claro antes de la pandemia, ahora más que nunca. La pandemia ha sido algo horrible, que habrá cuestiones horribles, pero también si sacamos el lado positivo, si es que lo podemos sacar, es que de alguna manera muchas de las tareas que quizás las empresas o como sociedad teníamos pensado de cara a 5 o 10 años, tuvimos que implementarlo en semanas, ¿no? Hablamos del teletrabajo, de planificar, de muchas, o sea, tuvo muchas cuestiones positivas de cara también eso a la empresa, de que tuvimos que hacerlo rápido y corriendo porque no quedaba otra. Y evidentemente, si no hubiera habido Internet, el efecto de la pandemia hubiese sido muchísimo mayor, tanto económico como en muertes, como en nivel de contagios, gente que le hubiera pasado muchísimo más mal, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué sacamos de la pandemia? Pues tenemos un golpe económico muy fuerte que tenemos que salir de él. Y evidentemente las cosas pasan por la digitalización, ¿no? Si no, como ha mencionado Sofía al principio, los países ricos cada vez van a ser cada vez más ricos a medida que se vayan digitalizando, y aquellos que no adopten en su política pública en primer orden la digitalización, su brecha va a aumentar mucho más, ¿no? Y que también lo que nos dice es que en ningún país por sí solo, a no ser que sea Estados Unidos, China o Rusia, va a conseguir salir adelante. La integración regional, como así lo ha demostrado Europa, o como lo está tratando de demostrar Europa, quizás no creando los típicos unicornios, o sí, pero sí dando por lo menos decir, bueno, nosotros vamos a ser los garantes de la legislación sobre Internet, equivocados o no, han apostado por esa línea. Y América Latina, pues en cierta manera yo creo que ahí es donde quizás no sea yo tan positivo como antes. O sea, yo creo que ahora más que nunca la integración regional es más necesaria. Sin embargo, nunca ha estado más bajo mínimos en las prioridades de cada uno de los países de la región y en las agendas políticas de cada uno de la región. O sea, los espacios de diálogo regional están más bajos que nunca, el acomodo regional de ciertas políticas está más bajo que nunca, pero bueno, yo lo que digo es que tampoco tenemos que ser, o sea, esto es una cuestión muy negativa, pero, por ejemplo, si uno dice, siempre se habla de uniones regionales exitosas, Europa. Europa, su unidad regional comienza después de un hecho todavía más nefasto, que es el COVID, que es una Segunda Guerra Mundial con millones de muertos y un enfrentamiento brutal entre naciones. Y empieza por algo que ahora te puede parecer ridículo, pero empieza por la unidad en torno al acero y el carbón. Dos temas fundamentales para la recuperación. Si nosotros somos capaces de decir ahora mismo en América Latina no vamos a hablar de acero y carbón, pero sí que podemos usar precisamente que la digitalización sea el factor
clave para esa unidad regional, para ese aceleramiento regional y para que América Latina como región sea capaz de crear instituciones que también, de cierta manera, ayornen las políticas y incluyan la digitalización en nuestros procesos. Ese mercado digital como motor que sea capaz de romper las barreras, que sea capaz de impulsar la conectividad, quizás es la única vía que tiene América Latina para que la recuperación regional sea más rápida. Yo no sé si quería lanzar eso, si Raúl y Andrés estoy de acuerdo en eso, o por el contrario, hay otras vías mejores, ¿no? No, sí, sí estoy de acuerdo. Creo que es una de las partes. Inclusive me parece que lo que tú estás diciendo es muy atinado en el sentido de que en América Latina ha habido los procesos de integración, como puede ser la Alianza del Pacífico o el Mercosur, han tenido algunas dificultades a la hora de negociar disposiciones de comercio en las áreas tradicionales. Y justamente a mí me parece que el espacio digital es una oportunidad de darles un nuevo sentido a estas experiencias de integración. Creo que hay grandes oportunidades, se ha avanzado en algunas cosas y me parece que sí, definitivamente, no solamente es necesario, sino que además es posible. Creo que, pero decía, eso es una de las patas, ¿no? La recuperación económica, o sea, hablábamos de la conectividad, bueno, por razones de tiempo, no vamos a hablar muchísimo sobre algunas horas, pero por ejemplo, el desarrollo de habilidades digitales es fundamental, no solo conectar a la gente, sino lo que siempre se dice, se utiliza la palabra empoderar, bueno, me parece que es muy real, hay que empoderar a la gente, que la gente se apropie de la tecnología, trabajar con las personas en el desarrollo de las habilidades necesarias. Pero hablando de los temas económicos, un aspecto que es fundamental en América Latina es la transformación digital de las MIPYMES. Las MIPYMES son responsables de la mitad del GDP de América Latina. O sea, son una pieza fundamental de la economía en América Latina. Entonces, hay que trabajar para que estas pequeñas empresas y empresarios independientes puedan entender, utilizar las herramientas digitales existentes. Hoy, fíjense que, vamos a poner un ejemplo, y tú decías, Andrés, hicimos en días o semanas lo que hubiera llevado mucho más tiempo. Antes, imagínense, hace unos años, lo que significaba poner un negocio en Internet, ¿no? un negocio de venta de algo, ¿no? Una tienda. Alguien que tenía una tienda y quería poner un sitio en Internet para vender sus productos a través de Internet. Necesitaba tener un dominio, tener un lugar para darlo, habilidades para desarrollar un sitio web. Era todo muy caro hacer eso. Necesitaba tener a alguien que trabajara en estas cosas. Solucionar el problema de los medios de pago era realmente complejo. La entrega de la mercadería, o sea, realmente era muy difícil, ¿no? Y hoy tenemos un montón de piezas que están disponibles. O sea, tener un sitio web es inmediato, es facilísimo, no hay que conocer casi nada. Hay tiendas que ya están armadas, que solamente ni siquiera hay que comprar una solución, hay que pagar por el uso de algo y fácilmente se carga todo el catálogo. Y entonces, en unas horas uno puede tener una tienda online, utilizar medios de pago existentes, utilizar empresas de delivery. O sea, es mucho más accesible y le da una nueva oportunidad a muchos trabajadores, a pequeños empresarios y empresas medianas. Ahora, este es solo un ejemplo, ¿no? Porque también tendríamos que hablar de la incorporación de las tecnologías digitales en las cadenas de valor, en todas las cadenas de valor, ¿no? Yo puse un ejemplo nada más de un comercio. Pero para eso entonces es necesario programas serios y que sean universales. Cuando digo universales me refiero no trabajar con 50 MIPYMES, sino programas a las que pueda acceder el 100% de las MIPYMES, masivos. Y tenemos que trabajar al menos en remover obstáculos para que las empresas puedan acceder a todas estas herramientas, ¿no? Por ejemplo,
el acceso para trabajadores, para pequeños trabajadores que están en lugares rurales probablemente, o aislados lejanos de las principales ciudades. El acceso a medios de pago digitales es fundamental, ¿no? Poder manejar dinero electrónicamente, cobrar por lo que vendo, por mis servicios. A veces en lugares donde el acceso a los sistemas financieros tradicionales es difícil, y además hay un montón de procesos en los sistemas financieros tradicionales que son complejos y que no son fáciles de acceder para cualquier pequeño comerciante o empresario. Entonces, bueno, tenemos que ver, pero si luego empezamos a poner regulaciones que hacen que sea cara la adopción de esas herramientas de pagos digitales o servicios financieros digitales, bueno, entonces, de nuevo, ahí estamos, a eso me refería con que necesitamos consistencia en las políticas. Necesitamos que las políticas que van en sectores verticales sean consistentes con el objetivo de desarrollo digital, ¿no? Porque es como una definición piramidales, o sea, si estoy de acuerdo en que el desarrollo digital es fundamental para el desarrollo social y económico, entonces tengo que ver que las políticas, cuáles son las herramientas que necesito, los objetivos que necesito alcanzar para que efectivamente los individuos se puedan favorecer, beneficiar de ese desarrollo digital. Y estamos llenos de ejemplos en América Latina en este momento de políticas que son contradictorias. Yo decía, bueno, hay que entender, hemos estado todos muy ocupados y los gobiernos han estado muy ocupados con lidiar con la pandemia, con las preocupaciones inmediatas desde el punto de vista económico. Pero hay que entender de una vez por todas que el desarrollo digital es fundamental. Y acá saber, por ejemplo, los índices de competitividad digital, que era algo de lo que hablaba Sofía al inicio, estos índices de competitividad digital que incluyen rankings globales, colocan a los países de América Latina en posiciones muy, muy desfavorables. Entonces, bueno, es una medición, ahí tenemos, o sea, no estamos hablando de cosas etéreas, tenemos índices, indicadores que nos permiten ver que no estamos haciendo los deberes de la mejor forma. Entonces, bueno, hay urgencia en esto. Y creo que hay que ser más eficientes, también esto es algo que lo he pensado varias veces, pero tenemos que ser más eficientes en la elaboración de políticas públicas, ¿no? También Sofía mencionaba algo como nueva forma de políticas. Eso es central, es fundamental. Creo que a veces se proponen políticas públicas que sin los procesos de consulta adecuados. Es un mundo muy complejo, es un mundo muy desafiante. No podemos exigirle a nadie que tenga todo el conocimiento y toda la experiencia sobre todos los temas. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual los modelos de participación de múltiples actores, de todos los actores interesados, son fundamentales, lo que llamamos los modelos multi-stakeholder, son esenciales, porque es la forma de tener todas las visiones y las experiencias en el proceso de desarrollo de la política. Lo que vemos muchas veces es que aparecen propuestas de políticas que luego se ven todos los problemas que tienen porque no fueron desarrolladas de una manera participativa y después terminan fallando. Entonces perdemos mucho tiempo en la propuesta de la política, la discusión, el análisis, para llegar a las conclusiones muchas veces de que no son las políticas que se necesitan, entonces volvemos atrás y volvemos a empezar. Los tiempos actuales no nos permiten darnos ese lujo de demorar tanto. Entonces tenemos que innovar también en la forma de hacer política, en la forma de hacer políticas, no políticas. Y estos modelos, no estamos hablando de preferencias, de nuevo, no estamos hablando de una cuestión de cuáles son mis preferencias democráticas, no, estamos hablando de una cuestión de conveniencia, de eficiencia. Tenemos que ser más eficientes en el desarrollo de políticas públicas y para eso necesitamos involucrar a todos los actores desde el inicio. Estamos llenos de propuestas que terminan teniendo consecuencias que no son las que se esperaban en el momento de proponer la política. Bueno, la verdad que me parece que si bien algunas cosas, algunas posiciones y algunas visiones las conocíamos, podemos decir, después de haberlo expuesto Raúl en sus dos oportunidades, que sí, que compartimos ese diagnóstico. De hecho, nuestra organización recientemente creada se llama Instituto de Desarrollo Digital porque
entiende que este es un foco central, y si bien el camino argumental empezó por digitalización y conectividad, pasó por habilidades y después otras barreras para remover y temas de medio de pago y de inclusión, son múltiples las dimensiones que hacen ese desarrollo digital, y al mismo tiempo la organización que creamos intenta un poco subirse a ese último concepto de Raúl de mejorar la calidad de los debates para mejorar la calidad de las políticas, partiendo de ese consenso. Entendemos o tratamos de identificar que esa visión es compartida. Los debates multisectoriales, de los que bueno, todos hemos sido parte, digamos, en otros momentos, ya llevan unos buenos años, y hay un cierto grupo de, no son verdades o no son consensos, pero de algunas convicciones que están ahí y que no, de las políticas no se han nutrido de ellas. Y bueno, muchas veces pasa este ciclo de regulaciones inconvenientes que vos, Raúl, describías recién. Me gustaría, como para darle, o sea, como para continuar en el hilo argumental, si podés, por un lado, describir las que son las peores ideas que están en este momento, ¿no? 2021 para 2022, las cosas más preocupantes, y también más a tono con lo que por ahí proponemos como debate desde la organización, porque remover barreras es un problema, es uno de los ejes, o frenar regulaciones que son inconvenientes. Desde las múltiples partes coincidimos que son inconvenientes, es uno de los asuntos. ¿Y qué otra cosa sería como algo para proponer, ¿no? Ahí hablaste algo de inclusión financiera, de medios de pago, de algunas cosas te tocaste, pero si pensás, ¿qué sería algo que se podría proponer, ¿no? Como para no solamente estar en la parte de frenar algunas cosas que son malas ideas, ¿no? Cubrir un poco esos Correcto. dos ejes. De hecho, estaba pensando cuando decís qué cosas hay que, las peores ideas o algo, no, me parece que hay que abordarlo desde un enfoque positivo, ¿no? Constructivo. O sea, está claro, decíamos, bueno, una conclusión que sacábamos al inicio es que hay que trabajar desde una visión innovadora en conectar a la gente, y que eso es urgente, ¿no? O sea, ya no podemos plantearnos objetivos de, como se discutía hace 10 años, que decía, bueno, para dentro de 2 años vamos a conectar 20% de las escuelas, 30% de los centros de salud. No, eso ya es una ilusión, una fantasía. O sea, la realidad nos impone otros desafíos. Hoy tenemos que conectar a todas las personas, tenemos que conectar, incorporar en este mundo digital a todas las instituciones, los individuos, ¿no? Ese es el desafío. Y hay que innovar desde el punto de vista del uso de la tecnología y del uso de las herramientas de política pública, entre ellas la regulación, que es una de las herramientas de política pública, ¿no? Ese es uno de las cosas que tenemos que hacer. También quedó claro que el otro objetivo tiene que ser la transformación digital de las MIPYMES, ¿no? La inclusión de las MIPYMES en la economía digital. Eso es fundamental. Y de vuelta, no estamos hablando de negocio, no estamos hablando solo de economía, estamos hablando de inclusión. Estamos hablando de la posibilidad de darle a trabajadoras y trabajadores independientes de la ciudad, del medio rural, comerciantes, pequeñas empresas, pequeñas industrias. O sea, el impacto social que tiene todo el tejido de las MIPYMES es impresionante, ¿no? Entonces, la transformación digital de las MIPYMES es otro objetivo. Un objetivo que está vinculado a es la universalización del acceso a los medios de pago digitales y a los sistemas, a los servicios financieros digitales en general, porque es un componente importante de ese desarrollo inclusivo. Como decía, las personas que hoy venden o comida a través de redes sociales, o que venden servicios, o el carpintero que ofrece un mueble desde una localidad del interior de un país de la región. Todos necesitan tener acceso a mecanismos de gestión de los recursos financieros, ¿no? Entonces, la universalización del acceso a los medios de pago digitales y los servicios financieros digitales tiene que ser otro objetivo. Algo que se desprendía de lo que hablaba Andrés, el avance en la integración regional, la integración de la economía digital regional, también es fundamental, incluir cláusulas de economía digital
en los acuerdos de integración, en los acuerdos comerciales, el que permitan el flujo transfronterizo de datos, por ejemplo, por supuesto con todas las garantías de protección de datos personales, pero generar marcos políticos y regulatorios que sean armónicos para que se pueda dar ese flujo de datos, remover barreras logísticas para el comercio electrónico regional, ¿no? O sea, hay todo un paquete que tiene que ver con los acuerdos de integración, que yo diría que es el cuarto objetivo, y el quinto objetivo, simplemente realmente no lo había pensado mucho, pero digo, lo estoy haciendo este ejercicio junto con ustedes. El quinto objetivo creo que tiene que ser, probablemente es el más importante, es lo que hablábamos antes sobre la consistencia de las políticas públicas, ¿no? Y que tiene como un subobjetivo la innovación en la forma de desarrollo de políticas, ¿no? Tiene los modelos multi-stakeholder, pero tiene que asegurarse consistencia, ¿no? Tenemos que evitar estas propuestas que nos retrasan, ¿no? Hay mucha gente que piensa que el desarrollo de políticas públicas es algo gratis, ¿no? Que no tiene un costo. Y yo discrepo, tiene un costo altísimo, ¿no? Claro, uno puede pensar, bueno, los legisladores están ahí, ya tienen un salario, entonces los dirigentes públicos, los servidores públicos también, bueno, ya tienen su sueldo, están, o sea, ya dedicamos los recursos, o sea que las políticas que se hacen en realidad no tienen un costo. No, sí tienen un costo, porque para desarrollar una política hay que trabajar mucho, hay que estudiar, hay que analizar opciones, hay que redactar cosas, el tiempo que se dedica en discusión, tanto en los poderes ejecutivos como en los poderes legislativos, es muchísimo. Y luego hay otro costo también muy grande en la implementación de la política. Entonces, es un recurso, estamos dedicando mucho dinero al desarrollo de políticas. Y por eso también la eficiencia en el desarrollo de esas políticas no solamente tiene un componente de eficiencia en el tiempo que nos lleva, sino también en cómo dedicamos nuestros recursos, ¿no? Entonces, hay oportunidades, creo que a veces nos faltan mecanismos adecuados. O sea, tú decías, Andrés Piazza, que, bueno, que todos hemos participado en mecanismos multisectoriales. Es verdad, pero también yo siento muchas veces que nos faltan mecanismos, faltan mecanismos que no tenemos, que nos permitirían ponernos de acuerdo en cosas. O sea, hay que pensar que hay oportunidad para nuevas formas de políticas, que no son solo las que conocemos, las leyes, las regulaciones emitidas por organismos reguladores. Hay otras que creo que pueden ser más cerca de lo que podrían ser buenas prácticas o acuerdos alcanzados a través de discusiones abiertas, multipartitas, y que luego tendrían peso en la adopción incluso voluntaria, ¿no? Bajo el escrutinio de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Si todos participamos en mecanismos que sean buenos, sólidos, que tengan una representatividad importante, y realmente nos comprometemos en la búsqueda de ciertos acuerdos, bueno, después es muy difícil no adoptar, no comprometerse con los resultados de esas discusiones, ¿no? Entonces también me parece que hay que probar al menos intentar hacer cosas, utilizar nuevos mecanismos para el desarrollo de políticas. Los sandboxes son importantes, es algo, muchos países de la región están tratando de desarrollar sandboxes regulatorios o de política pública. Eso es fundamental, ¿no? La posibilidad como de implementar pilotos para el testeo, para el análisis de las políticas, ¿no? Es algo que necesitamos, no solamente en los temas digitales, supongo que también personas que son activas en otras áreas también le deben encontrar la utilidad a este tipo de herramientas. Por eso, innovación también no escapa a la política pública y a las formas, a los mecanismos de desarrollo de esas políticas. No sé si respondí tu pregunta, pero creo que por lo menos listamos algunas cosas que hay que hacer, ¿no? Sí, con la carita hacía así en algunos momentos para no sobreabundar, pero definitivamente en ese punto lo vemos muy parecido. No sé, digamos, cuánto tiene que ver que hayamos interactuado tanto en la historia, pero múltiples visiones
desde diferentes lugares, no solamente desde el sector privado, lo ven parecido. Y queremos tratar de catalizar eso, ¿no? Digamos, esa es la apuesta que hace la organización, y lo decimos on the record, ¿no? Digamos, en estos espacios como este video, como este proyecto de hacer estas conversaciones. Andrés, no sé. Sí, a ver, o sea, yo de lo que ha hablado Raúl podríamos estar hablando 2 o 3 horas y tampoco es claro. O sea, yo creo que cuando hablas de la calidad de las políticas públicas, una nueva ola de políticas públicas, es cierto que tenemos el condicionante de estar en un periodo de mucha necesidad social, un periodo de alta tensión, que muchas veces eso dificulta que precisamente las políticas públicas que se hagan con la mayor evidencia y no traten de dar una respuesta fácil ante un problema muy grande, ¿no? Y de alta necesidad como estamos viviendo ahora. Y que en cierta manera, quizás en materia digital también se vio durante el año pasado, ¿no? Sobre todo en temas quizás de acceso a conectividad, etcétera, que se pudieron tomar decisiones más sobre que luego se han ido revertiendo en general, y eso es lo positivo, sobre la marcha, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, si es cierto, necesitamos en conectividad, o sea, si bien es cierto que tenemos un 93% del territorio de América Latina con algún tipo de conectividad, es cierto que se necesita mayor inversión para que esa conectividad sea de mayor calidad en todos lados y también resista las necesidades que puede tener un modelo de desarrollo tecnológico en las empresas, que no es lo mismo que estemos mandando un mail desde casa, ¿no? Pues requieren otras capacidades, ¿no? O sea, necesitamos más inversión que nunca, a precios más competitivos que nunca y en el menor tiempo posible. Eso es cierto. Entonces, las políticas evidentemente tienen que acompañar eso para que sí, que por un lado las empresas que invierten y, como has dicho también, se puedan explorar nuevos modelos de conectividad que no se superpongan y quizás puedan acompañar a lo que ya se está haciendo, ¿no? O sea, con recursos finitos ser lo más pragmático posible, ¿no? Y lo que decías es no dar marcha atrás, porque también en el uso productivo de Internet, es, como decía, la integración o la integración financiera es positiva y no es positivo ver países que, por ejemplo, estaban a la zaga de eso, tomen decisiones de política pública que vayan en el sentido contrario. Eso por puro interés político o porque pueda sonar más bonito, ¿no? Entonces, yo creo que y por eso yo creo que a veces la coordinación regional y el hecho de las buenas prácticas son fundamentales. Pero hay que decir, si estamos bajo nunca, pero yo creo que hay muchos acuerdos regionales que son altamente positivos, que el problema que han tenido es que no han tenido luego una agenda de seguimiento en cada país, no se han implementado en cada país, no ha habido alguien encargado de decir, bueno, si llegamos a un acuerdo en TITEL, en ILAC, en tal, no sé, tenemos, ILAC tiene unas guías de desarrollo geniales, o CITEL, aprueba tal, pero luego eso al final se queda en el papel y no hay nadie, no hay ningún interlocutor capaz de hacer bajar eso tierra a cada realidad, capaz de decirle a X países, de mira, que en el de al lado tuvieron esto y por esta vía es que el problema que tú tienes quizás se pueda solucionar adaptando a tus condiciones nacionales. No existe ese elemento que sepa bajar a tierra muchos de los acuerdos que yo creo que, o sea, yo creo que no vamos a reinventar la rueda, no hace falta. Muchas veces ya tenemos solución a todo. Simplemente hay que hacerla ver o hacerla llegar, ¿no? Y no entonces decir, bueno, pues vayamos por lo fácil, ¿no? Pero bueno. Están buenas las reflexiones, sí, que haces, Andrés. Me parece que sí, que hay trabajo para hacer en cuanto a los seguimientos. Yo creo que hay que siempre partir cuando hablaba del tema de las políticas contradictorias, a veces hay que partir de la base de que quienes desarrollan las políticas lo hacen de buena fe y tratando de lograr objetivos en función de lo que piensan que es lo correcto. Yo creo que el problema está en la falta de esa visión ecosistémica o la visión integrada. O sea, entonces, la persona que está a cargo de cierta área de un gobierno, ¿no? y está viendo solo esa área, está tratando de lograr los objetivos que... Hace poco me preguntaban en un país de la región, no importa cuál, ¿no? Había una propuesta de un impuesto a servicios digitales, una especie de IVA, ¿no? Y entonces me preguntaban en un evento en ese país si el impuesto estaba bien o estaba mal, ¿no? Si era bueno o malo.
O sea, un impuesto no es bueno o malo en sí mismo, es bueno o malo dependiendo de qué objetivos persigue, ¿no? Digo, este mismo impuesto, si lo proponen en un país súper desarrollado, donde todo el mundo está conectado y que tiene un nivel de desarrollo digital alto, bueno, no, difícil oponerse, ¿no? Porque, bueno, si es un impuesto que uno paga sobre todos los productos y servicios, ¿no? ¿Por qué decir que no debería aplicar a estos servicios digitales? Ahora, si lo vemos en este país determinado en el que estábamos discutiendo, bueno, es un país de bajo desarrollo digital, donde el acceso a los servicios digitales es caro, donde la penetración de Internet es baja. Entonces, bueno, yo no sé cuál es el objetivo que persigue. Es un objetivo económico, de recaudación, y no será que el efecto que vamos a tener es negativo y es contrario a lo que se busca, porque probablemente se puede recaudar más si se promueve y se fomenta el desarrollo de la economía digital, se va a terminar recaudando más que aplicando este impuesto, que lo único que va a lograr es enlentecer el acceso a los servicios, el desarrollo de la economía digital en este país, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, ¿no? La visión integrada, ¿no? Y decir, bueno, no solamente tengo que pensar en qué es lo mejor para mi área o para cumplir mi objetivo aislado, sino de ver cómo esto contribuye con los objetivos generales de desarrollo inclusivo, de desarrollo de integración social, de integración del entramado social diverso del país y de la región, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos. Y ahí es donde los modelos multi-stakeholder son valiosos y pueden hacer una contribución muy importante, porque cuando sentamos a los distintos actores alrededor de la mesa, entonces ya sea virtual o física, no importa, ahí es donde surgen todas las distintas perspectivas, y es lo que nos va a reducir por lo menos el riesgo de fracaso de esas políticas. Los que venimos de esta área de Internet hace muchos años, estamos acostumbrados a algo que es la búsqueda de consensos, ¿no? A mí me parece que eso es algo también que falta en la política real, en la política en la región, pero yo diría en el mundo, en las democracias al menos, que es cambiar de una política de construcción de mayorías a una política de construcción de consensos, ¿no? Generalmente los sistemas tradicionales democráticos se basan en la construcción de mayorías, ¿no? Lo vemos bueno, es muy obvio en los sistemas parlamentaristas, ¿no? Que lograr la mayoría para formar un gobierno, y cuando se pierde la mayoría cae el gobierno. Pero en general la política funciona en la construcción de esas alianzas que dan mayoría a cierta visión, ¿no? Para poder llevar adelante sus programas. Y ahí perdemos oportunidades, ¿no? Pero no es un invento. La teoría de juegos tiene muchísimos ya décadas, ¿no? Bueno, yo creo que cuando se colabora, la posibilidad de ganar es mucho mayor. Entonces, si trabajáramos en un enfoque más de construcción de consensos, después siempre hay espacio para el disenso, siempre hay espacio para la lucha de ideas, para la batalla política. Eso no debería desaparecer, está bien. Pero sí maximizar las oportunidades de lograr consensos, que es lo que nos permitiría avanzar más rápido, ¿no? Pero eso ya sale de este ámbito, son consideraciones más amplias sobre el funcionamiento de las sociedades. Lo que sí lo digo porque para los que llevamos años trabajando en estos temas de Internet, sí tenemos esa costumbre de trabajar juntos, colaborando en la búsqueda del consenso, por lo menos hasta tratando de lograr el common ground, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, quiere hacer 10 cosas y yo quiero hacer 4. Bueno, pero resulta que hay 3 que son comunes. Entonces, bueno, si solamente establecemos la discusión entre estas 10 o estas 4, nos perdemos la oportunidad de entender que hay 3 en las que podemos llegar a acuerdos y trabajar juntos, ¿no? Y después nos peleamos en el otro, ¿no?
Me parece que es un buen cierre, ¿no? Que es una reflexión con la que podamos terminar esta edición, y el ciclo se va nutriendo también de lo que nos van alimentando los participantes, así que mucho de aquí es para seguir pensando, y no solo en este ciclo, en nuestra vida, ¿no? de organizacional, o sea, casi que es una forma de hablar en metalenguaje de hacia dónde queremos ir, ¿no? Digamos, y tú has sido un inspirador en algunas instancias y lo estás haciendo todavía hoy, así que muchas gracias. Sin duda que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Y con esas palabras los saludamos. Muchas gracias por seguirnos y ya nos volveremos a ver. Gracias. Hasta luego.